Voy a compartir pantalla. Por favor, Cecilia, ¿me confirmas si están viendo nuestra presentación? Sí, yo la veo, yo la estoy viendo y por interno estoy coordinando que se esté viendo también. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, es un taller, ojalá participen activamente, van a encontrar unos códigos QR que les vamos a pedir el favor escaneen para que podamos tener unos datos y ustedes puedan interactuar mejor con toda la información que les vamos a dar el día de hoy. Bienvenidos. Yo creería que al final podemos hacer preguntas, ya sea por el chat o en el auditorio en donde ustedes están reunidos. Entonces, nuevamente para nosotros es un placer y le voy a dar paso a Juan Carlos que va a empezar con la primera parte del taller. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta, nuevamente creo que me uno a las palabras de Carolina. Cecilia, muchísimas gracias, felicitaciones por este esfuerzo gigante que estás haciendo, que valoramos muchísimo como países hermanos. Para hoy tenemos este taller, este primer caso, vamos a hablar de falla intestinal tipo 1. Van a darse cuenta cómo es un caso que hicimos con Carolina, de tal forma que ustedes se den cuenta cómo es el manejo que hacemos multidisciplinario como un grupo de soporte. Nos complementamos muchísimo en términos de la parte que a mí me falta en nutrición y la parte que puede ser para médica para ella. Nos complementamos muy bien. Trabajamos hace más de 15 años en soporte nutricional y por eso creemos que este tipo de taller que estamos haciendo tiene muchísimo valor para todos nosotros y para ustedes como participantes hoy. Entonces, sin más preámbulos, estamos a 4 minutos para las 12 en ambos países. Recuerden entonces, y entrando en materia, cuando hablamos de falla intestinal, lo primero que ustedes tienen que tener presente es la anatomía y la función del tubo digestivo para que sobre eso lo podamos entender qué es un paciente que está entrando en falla intestinal. Lo primero, recuerden, el tubo digestivo o todo el tracto gastrointestinal se divide en órganos mayores, que son el esófago, el estómago, todo el intestino delgado y el colon, y órganos menores o órganos auxiliares, como son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. No son menos importantes e incluso consideramos las glándulas salivares como una parte importante, pero digamos que la integridad de todo este sistema se garantiza que un paciente pueda alimentarse, pueda crecer, pueda vivir y tenga un adecuado desarrollo de vida. Sin embargo, cuando hablamos de falla intestinal, se concentra uno en las alteraciones propiamente dichas que comprometen cualquier parte, ya sea el intestino delgado, que tiene tres componentes importantes, el duodeno, denominado así por los antiguos griegos, en donde para ellos era una longitud de 12 dedos, por eso se llama duodeno. Después viene la primera parte, que es el yeyuno, que es clave en la absorción de nutrientes, y el ilion, que es la parte terminal del intestino delgado, que es clave en la parte hormonal. Y se los voy a mostrar más adelante porque las hormonas del tubo digestivo son fundamentales para un buen proceso alimentario, un buen proceso de secreción de líquidos, etcétera. Y no menos importante está el intestino grueso, que en la medida que tengamos colon, válvula fecal, pues participa mucho a nivel nutricional en la absorción de macronutrientes como los carbohidratos complejos, que se denominan prebióticos, y por eso es muy importante que ustedes, cuando se enfrentan a un paciente que está con algún grado de falla intestinal, consideren si hay colon o no funcional o si el paciente tiene colon, porque en la medida que no tenga colon, pues nos genera bastantes limitaciones nutricionales en su manejo por vía oral o enteral. En general, tengan presente que el intestino delgado tiene una longitud de 6 metros más o menos, pero va de 3 a 8 metros en general, y el colon tiene una longitud que va de 1,5 a 3 metros en la mayoría de los humanos adultos. La función intestinal tiene tres componentes o tiene tres funciones claras, y es importante que ustedes esto lo recuerden. La principal es la digestiva. En la medida que tengamos un tubo intestinal funcionante, pues nos podemos nutrir, crecer, desarrollarnos, etcétera. Hay una función hormonal que es muy importante, que se las voy a mostrar más adelante, y hay una tercera función que se denomina la función inmunológica, en donde el tubo digestivo se constituye como la principal barrera después de la piel, y de su integridad depende que el paciente enfermo no tenga segundas condiciones infecciosas que se denominan translocación bacteriana. Un paciente con una buena función inmunológica a partir del tubo digestivo tiene la capacidad de defenderse y someterse a estrés quirúrgico, estrés infeccioso, estrés inflamatorio de una forma adecuada. Yo les mencionaba cómo tenemos entonces esta, esta
esta función entonces listo. Entonces, teniendo esto presente, yo pongo otra vez mi pluma, tenemos entonces, de forma en general, el duodeno y el yeyuno son los responsables de la absorción del 95% de los macronutrientes y micronutrientes, entendidos como carbohidratos, proteínas y parte de lípidos. La mayoría de los electrolitos y de los elementos traza también se absorben en los primeros 60 centímetros del intestino delgado, incluyendo el duodeno. Por eso un paciente entre más alto pueda tener una fístula, más riesgo nutricional tiene porque tiene una superficie absortiva muy baja. Y en general, el ilion distal está destinado para la absorción de elementos liposolubles y grasas, como tal las grasas en la circulación enterohepática y las vitaminas liposolubles como son la K, la A y la D. Y también, a pesar de no ser una vitamina liposoluble, es una vitamina hidrosoluble, la vitamina B12, pero una vez se une al factor intrínseco que secreta el estómago, se absorbe en el ilion distal y por eso ustedes pueden observar como pacientes que están con un intestino distal no funcionante por fístulas muy superiores o muy altas, tienden a desarrollar anemias de tipo carencial por esta razón. Y en el colon, finalmente, lo que yo tengo como principal función, no solo compactar y absorber agua, porque el 80 a 90% del agua que se genera en el tubo digestivo se absorbe en el colon derecho y parte en el izquierdo, compacta la materia fecal, pero tiene una función muy importante que es la absorción de los carbohidratos complejos, maltodextrinas, fructoligosacáridos, que cuando llegan al colon se fermentan formándose ácidos grasos de cadena corta. Y esto en presencia de probióticos es una estructura nutricional muy importante que permite salud, que permite resistencia a la insulina baja, que permite un adecuado comportamiento del colesterol y triglicéridos en el cuerpo y por eso hay que cuidar mucho esa parte. Y por otro lado están las hormonas del tubo digestivo, en donde la principal hormona del estómago es la gastrina. En el duodeno está la secreción de colestoquinina, que es clave en la contracción vesicular y secreción de bilis. Y en el yeyuno solo se secreta neurotensina, pero en el ilion distal sí se ve aquí a mi derecha, si ustedes observan, tres hormonas muy importantes: el péptido YY, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido similar al glucagón tipo 2. De hecho, cuando un paciente está en falla intestinal por intestino corto, lo que uno busca es dar análogos de estos péptidos, especialmente análogos del péptido tipo 1, que están teniendo mucha fortaleza ahora porque ayudan a que el paciente salga de esa condición de falla intestinal y pueda rehabilitarse. Y por eso, en general, yo lo que les decía es el 95% de esos alimentos, de esos nutrientes, van a absorberse en los primeros 90 a 60 centímetros del yeyuno y las hormonas distales son muy importantes. Recuerden que son tres: el péptido YY, el glucagón, el péptido similar al glucagón tipo 1 y péptido similar al glucagón tipo 2. Todos se están produciendo en el ilion, en las células L, y miren cómo el péptido parecido al 1 aumenta las incretinas y este aumento de las incretinas me favorecen mejor secreción de insulina y glucagón, me inhiben el vaciamiento gástrico, me enlentecen el tránsito intestinal y promueven saciedad. No sé si ustedes han visto eh, pacientes con ileostomías que han tenido problemas en la medida que la secreción muy elevada hace que uno tenga problemas nutricionales, da mucha hiperfagia, les da mucha hambre. El péptido tipo 2 favorece y potencia el crecimiento de las células intestinales, de las vellosidades, mantiene la integridad de la mucosa y mantiene la capacidad de absorción de los nutrientes. Por eso es muy importante que lo tengan presente. Y tercero, el papel inmunológico, en donde todo se basa en una adecuada estructura de la vellosidad. Este tema inmunológico y el tema hormonal lo vamos a tocar de forma un poco más profunda en otro taller que tenemos destinado solo a falla intestinal 2 y 3, que son más graves. Falla intestinal, recuerden que tenemos una definición que nos dieron casi de hace el siglo pasado por dos médicos cirujanos, uno para adultos y un pediatra, que son Fleming y Remington respectivamente, que en el 81 ellos definieron que había una reducción de la masa de intestino, que esto hacía que el paciente no pudiera absorber moléculas alimentarias. Hoy día se sabe que es una capacidad intestinal insuficiente para llenar las demandas nutricionales y obligan a que el paciente tenga nutrición parenteral. ¿Esto qué significa? Cuando ustedes tienen hospitalización y tengan un paciente con parenteral, es un paciente que está en falla intestinal. Lo que ustedes deben hacer es determinar
qué tipo de falla intestinal tiene. En este momento hay tres tipos de falla: la tipo 1, que es la que vamos a hablar en este taller de hoy; la tipo 2 y 3, que son las condiciones ya de intestino corto, que vamos a tocar después de forma mucho más a profundidad. En la falla intestinal tipo 1 es la más común. En el 90% de los pacientes hospitalizados que están con parenteral, lo que tienen es una falla 1, y en el 95% de las veces se da por un ilio que puede ser metabólico, puede ser posoperatorio, puede ser adinámico, puede ser por muchas razones. Hay ilio en el paciente crítico, hay ilio en el paciente con enfermedad intestinal propia, y hay ilio, que es el más frecuente, que se genera por la manipulación quirúrgica, que es el caso que vamos a traer para ustedes el día de hoy. En general, el ilio hace referencia desde el punto de vista etimológico a la ausencia de movimiento. Entonces, el intestino no se mueve, por ende, el paciente no puede alimentarse, presenta distensión, presenta dolor abdominal y obviamente vómito. Como les decía, el 90% de la falla intestinal tipo 1 se da por ilio posoperatorio, cuyo principal mecanismo se da por la manipulación quirúrgica en cirugía, sobre todo en cirugía abierta, aunque en cirugía laparoscópica, dependiendo del tipo de cirugía, también se puede ver, y esa manipulación hace que se inflame, entonces, especialmente la capa muscular del intestino. Recuerden que el tubo digestivo tiene 4 capas en general: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa, y cuando el paciente se somete a cirugía y se manipula mucho el intestino, se genera un edema de la pared que compromete la submucosa y la muscular, haciendo que la contractilidad se disminuya mucho. Hay otras condiciones muy importantes, como son el edema, cuando ustedes sobrecargan al paciente con muchos líquidos endovenosos, o cuando el paciente se maneja de forma muy agresiva con la analgesia a partir de opioides. Todo esto confluye en una alteración de los mecanismos contráctiles del tubo digestivo, haciendo que el paciente exhiba clínicamente vómito, dolor, distensión y ausencia de posición. Y es lo que más frecuente nosotros vemos en estas condiciones. ¿Qué hacen ustedes desde el punto de vista nutricional y nuestra recomendación? Ustedes siempre tienen que preguntarse cuál es el impacto que genera la enfermedad en mi paciente que tengo al frente, sentado o acostado en la cama. Lo primero, ustedes tienen que mirar las características del paciente. Lo primero, cuántos años tiene y qué factores puedo yo como médico, como cirujano, como nutricionista modificar. El principal es el factor nutricional. Un paciente que tenga hospitalizado, entre más años tenga, pues su envejecimiento no solo corporal, sino celular, hace que tenga menor calidad en respuesta a sus procesos, menor cicatrización, menor recuperación, y por eso el paciente entre más años, más peligroso para su manejo. Y los factores modificables que en este momento estamos modificando para bien es el estado nutricional y la condición física, sobre todo en condiciones de urgencia, como es el caso de él. Lo segundo es, hay que preguntarse, y en este caso, ¿qué consecuencia nutricional tiene la enfermedad que tiene este paciente encima? Tiene una falla intestinal tipo 1 porque tiene un ilio, y el paciente en ilio siempre se deja sin vía oral porque no puede comer, porque tiene síntomas que impiden darle dieta, y por lo tanto la primera orden médica de estos pacientes es suspender la vía oral. Esto lo somete a un ayuno, y mi obligación es evaluar cuánto tiempo tiene de ayuno este paciente que tengo al frente, que está en ilio, y por eso tengo que mirarlo. Lo otro, evalúen la situación inflamatoria del paciente, si está muy inflamado o no, porque en la medida que tenga mucha inflamación, la inflamación lo que hace es que desgasta al paciente, lo consume y agota sus reservas, haciendo que fácilmente o rápidamente se desnutra. Yo después tengo que mirar cuáles son los aspectos que tengo que evaluar para determinar si el paciente necesita o no terapia nutricional. Y eso es clave que ustedes lo tengan presente, porque yo tengo la pirámide de soporte nutricional o la pirámide de intervención nutricional. El paciente hospitalizado, yo empiezo por dieta. Si la dieta no es suficiente, paso a suplementación, pero si la suplementación no es suficiente o no tolera o la ingesta es baja, paso a enteral por sondas. Pero si no tengo la posibilidad porque no tolera, porque tiene diarrea, o como en este caso, no puede utilizar el tubo digestivo porque lo tiene en una falla, ese paciente se somete a nutrición parenteral, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, entrando en materia, teniendo el contexto de falla intestinal tipo 1,
pacientes, el 90% de las fallas intestinales son tipo 1, que se dan en el 95% por ilio posoperatorio. Esta paciente es una paciente de nuestra práctica diaria que tiene 56 años, muy joven, como ustedes ven, y esta mujer llegó al servicio de urgencias de la clínica en Bogotá porque llevaba 24 horas de dolor abdominal progresivo, tenía náuseas, tenía un dolor cólico y tenía una última deposición hace 36 horas. El único antecedente relevante quirúrgico era una histerectomía abdominal total por vía abierta, no laparoscópica, hace 5 o 7 años más o menos por una miomatosis uterina y como antecedente médico relevante una hipertensión arterial manejada con losartán, que es un inhibidor de los receptores de IECAS y se daba 50 miligramos cada 12 horas. Y tenía otro antecedente importante que era un hipotiroidismo, aunque era subclínico, pero se le estaba manejando por TSH muy elevadas a razón de 75 microgramos al día de levotiroxina. Recuerden que lo que les menciono yo, uno tiene que llevarlo no solo al aspecto clínico, sino al aspecto nutricional y eventualmente una persona con hipotiroidismo no controlado, si se somete a una cirugía, podría tener una perpetuación de la convalecencia postoperatoria y por eso es clave que ustedes tengan esto presente. Observen cómo los signos vitales al ingreso estaba con una tensión normal, si estaba taquicárdica, sin fiebre, con algo de taquipnea, no se observaba histérica, el examen cardiopulmonar normal y el abdomen se veía distendido y se veía la cicatriz inferior tipo Pfannenstiel de la histerectomía, pero esta cicatriz no tenía defectos herniarios, a la auscultación no se encontraban ruidos intestinales, había timpanismo en la percusión y no había signos de irritación peritoneal. El primer diagnóstico que hacen en urgencias es una obstrucción intestinal mecánica secundario a adherencias. Se hace una primera imagen que es la que les muestro aquí a la derecha, que es una placa de abdomen o radiografía de abdomen, en donde tiene un patrón clásico de escalonamiento de los niveles ciroaéreos y gran dilatación de asas con edema de las válvulas conniventes que dan este signo característico de apilamiento de monedas. La paciente entonces se hospitaliza por el servicio de cirugía, le suspenden la vía oral como primer orden médica, se le avanza una sonda nasogástrica de material polivinilo, que es esas gruesas, yo creo que ustedes allá en Perú también las tienen, y se le puso una 14 French, que es de un grosor más o menos grande. Se le inicia terapia de infusión endovenosa de líquidos con una solución cristaloide que es lactato de Ringer a una razón de 70 cc hora. Se le empieza un antiespasmódico que es bromuro de iosina o buscapina aquí en Colombia con una dosis de 10 miligramos cada 8 horas y se le inicia un inhibidor de norprotones que es el omeprazol a razón de 40 miligramos endovenosos días. Fuera de la placa de abdomen que les mostré, deciden hacerle una tomografía de abdomen. Si ustedes ven aquí la imagen aquí arriba son los cortes axiales en donde se ve una gran dilatación de asas. Y si ustedes observan aquí, ven mi cursor que marco en rojo, ahí había una zona de transición que correspondía más o menos a nivel del ilion terminal. Y aquí el corte sagital antero-posterior, que es el de aquí abajo, se observa la gran dilatación de asas delgadas y el y la zona de transición a nivel del ilion. ¿Qué hacen entonces? Se hospitalizan por cirugía, se le da un manejo médico. Las guías actualmente, las guías que más se usan son las guías de los italianos, las guías de Boloña, en donde en general la recomendación es que si uno tiene claro que es un cuadro obstructivo y es por adherencias, uno le da un plazo máximo de 48 horas para que tenga una mejoría o una resolución espontánea. Esta paciente se le dio ese plazo sin mejoría, por lo tanto la pasamos a cirugía. Intentamos inicialmente un abordaje laparoscópico, pero encontramos unas adherencias muy firmes del epiplón que no pudimos liberar por esa vía, o sea que convertimos a la laparotomía, liberamos gran cantidad de adherencias que oscilaban entre grado 1, que son muy suaves, a grado 3, que son ya muy pétreas, muy fuertes, sin tener lesiones intestinales, y terminamos la cirugía resecando un segmento de epiplón. Este comportamiento en cirugía fue adecuado y la paciente se trasladó al piso con la sonda nasogástrica y en ese momento le pasamos interconsulta en nuestra clínica al grupo de soporte nutricional. La cirugía la acabamos a las 4 de la tarde, por lo tanto la interconsulta se dejó para que se hiciera al otro día como tal. Se le hicieron estos laboratorios y están ustedes viendo normal. Tenía 11.200 leucocitos, 90% de neutrófilos, que habla pues de una respuesta inflamatoria. Tenía 14 gramos de hemoglobina con hematocrito 38, no hay anemización y un conteo plaquetario normal. Se le hace unos electrolitos al otro día de la cirugía con un potasio de 3,2,
un sodio de 148, había una hipernatremia asociada a la reanimación durante cirugía, tenía un valor de fósforo en 2,1, pero no es significativo. Recuerden que en este valor y con una paciente que solo lleva 3 días de ayuno, pues no consideramos un riesgo elevado de síndrome de realimentación, y el magnesio y el calcio total estaban normales. Le hicimos una prueba a sobados y observen cómo había una creatina en 1,1 y un BUN en 30. La relación BUN-creatina está perdida porque la relación debe ser 10:1. En este contexto es una relación 3:1. Y como les decía, esto lo vamos a llevar a la parte nutricional, sobre todo al considerar el aporte de proteína, que eso lo vamos a hacer con Carolina más adelante. Tiene una función hepática normal, virinas normales y transaminasas normales, y la fosfatasa sacarina normal. Se le hizo unas proteínas totales, tiene albúmina en 3. Vamos a mirar si esto qué nos quiere decir desde el punto de vista nutricional, pero lo que sí hicimos fue hacerle una PCR que estaba en 900. Sin duda estaba inflamada, no solo por la obstrucción, sino por la cirugía, y el valor de PCR lo relacionamos con la prealbúmina y con la albúmina, y observen cómo ambos resultados están mayores a 2. Yo ahorita les explico qué significaría la relación PCR-albúmina o PCR-prealbúmina en el contexto de esta paciente. Le hicimos unos gases arteriales con un equilibrio ácido-base, pH en 7,36, una presión de CO2 de 40, un valor de bicarbonato en 15, que estaba algo caído pues, por la cirugía, una presión de oxígeno en 75 con algo de hipoxemia, pero la PAFI no estaba comprometida, saturación de 88 y un lactato que estaba en 4. Este lactato lo asumimos que era por la obstrucción y la gran dilatación de asas, pero pues como les digo, vamos a mirar si esto es una contraindicación o corresponde a alguna situación que nos impida pensar en soporte nutricional. Le hicimos una glicemia central en 120, con un colesterol en total en 150, una fracción LDL en 100, una fracción HDL en 38, unos triglicéridos en 90. Y observen que estamos en Colombia y creo que ustedes tienen el mismo fenómeno en Perú. Teníamos una mujer que previamente era sana, pero tenía unos valores bastante bajos de vitamina D, que es lo que estamos viendo aquí en el 60% de nuestras pacientes femeninas en hospitalización. Teniendo esto ya como un precedente, un paciente en día posoperatorio 1 de liberación de adherencias, no hubo lesión intestinal, no hubo una estomosis, pero había una clínica de hilio. Entonces ya lo que hacemos es, y yo ahí me respaldo con Carolina, y entonces empezamos la valoración ya en conjunto, que la va a hacer la parte nutricional en este caso. Bueno, entonces los invito a que por favor, si nos ayudas también allá, Ceci, están viendo en mi pantalla un código QR. Por favor, saquen su celular, escanean el código QR y votan de acuerdo a la pregunta que les vamos a hacer. Y la primera pregunta es, ¿el paciente, hasta la información que nos han dado, consideran que tienen riesgo nutricional? Entonces, si nos ayudan a votar, si por favor cuéntenos, aquí ya estamos viendo, ya hay 4 personas que han votado, ayúdenos a que todos empiecen a hacer esta votación y vamos a discutir cada uno de estos puntos, ojo, teniendo en cuenta hasta el momento la información que tenemos, si el paciente tiene o no tiene riesgo. Entonces, por aquí estamos viendo, ya hay 37 personas. La gran mayoría de personas consideran que la paciente tiene riesgo nutricional. Creo que el mensaje es importante. Aquí ya está subiendo el que no tiene. Vamos a ver si siguen votando. Vamos a dar unos minutos más. Y miren, sigue manteniéndose el riesgo nutricional como un posible diagnóstico que tendríamos hasta el momento con la paciente. Vamos a avanzar. Ya después, al final, podemos también ver los resultados de la votación, pero en general lo que estamos viendo es que el paciente tiene riesgo. Entonces, al ver esto, es importante que entendamos qué opciones tenemos de manejar a nuestros pacientes. Hasta el momento, lo que uno esperaría es que desde la parte clínica, sea el cirujano o sea el médico de urgencias o como haya pasado el ingreso del paciente, el paciente debería tener una evaluación de riesgo nutricional. Específicamente hoy estamos hablando del paciente quirúrgico y ya te contamos con un muy
fuerte grado de evidencia cómo con una simple herramienta los pacientes quirúrgicos se benefician de identificar ese riesgo nutricional. Aquí les estoy mostrando la herramienta que recomienda ya como tal la Sociedad de ERAS, y varias sociedades científicas han respaldado el uso de utilizar la herramienta PONS. La herramienta PONS no la debe aplicar o no necesariamente debe ser aplicada por un nutricionista, puede ser cualquier profesional de la salud. Inclusive esta herramienta está diseñada para que el cirujano pueda aplicarla en su consulta o en su valoración. ¿Qué implica? Tiene 3 pasos. El primero es conocer el índice de masa corporal. Si el paciente tiene un IMC por debajo de 18,5 en adulto joven o menos de 20 en el adulto mayor, hablando mayor a 65 años. Una segunda pregunta y es una pérdida de peso menor 4 kilos. Y paso 3, si el paciente ha tenido una reducción de su ingesta que sea más o menos del 50%. Si alguna de estas preguntas es positiva, entonces pasamos a ver nuevamente la parte inflamatoria, la parte metabólica, y aquí nos apoyamos con los valores de albúmina cuando son menores a 3 gramos sobre litro. Esta es una albúmina positiva en este caso, o sea, el paciente estaría inflamado, o niveles de vitamina por debajo de los 20 nanogramos por mililitro. Esta es otra, nos haría pensar que el paciente tiene riesgo nutricional y necesitaría tener intervención. Hablando en el caso de nuestra paciente, ¿por qué no revisamos a ver si de pronto hubiéramos podido hacer un tamizaje nutricional? Sabemos que es una paciente femenina de 55 años, por edad no tenemos riesgo, al parecer, y la primera impresión, hablando con los cirujanos, es que la señora se ve saludable. Por el contrario, se veía un poquito gordita, por decirlo de alguna manera. Nos fuimos a buscar los datos de la historia clínica y encontrábamos un peso referido en una historia anterior de 66 kilos y una talla de 150. Primera barrera que tenemos. Pocas veces se toma peso y talla en urgencias o en hospitalización. A veces no contamos ni siquiera con las herramientas para hacer la toma de estas mediciones. Calculamos un IMC y aquí estamos viendo un IMC que la clasifica como sobrepeso. De esto vamos a hablar más adelante. Tenemos nueva clasificación específicamente para los pacientes con sobrepeso y obesidad, pero hasta el momento sería una persona que tiene sobrepeso, no nos estaría dando riesgo por índice de masa corporal. No tenemos una pérdida de peso conocida, o sea que tampoco tendríamos ese aspecto. No sabemos nada del consumo de los alimentos, ¿cierto? Al parecer la señora comía muy bien, pero cuando revisamos los laboratorios que nos los acaban de presentar, vemos una albúmina positiva que está en 3 y miren, vemos una vitamina D por debajo de los 20 nanogramos. Entonces, muy bien, a todas las personas que contestaron que la persona tiene riesgo, sí tiene riesgo nutricional y nos estamos enfrentando ante una paciente que ya tiene restricción de su vía oral. Por favor, nuevamente escaneen el código y contesten esta segunda pregunta. ¿Consideran ustedes que la paciente, con la información que tenemos hasta el momento, tiene sarcopenia? Entonces, por favor, voten nuevamente. Aquí están viendo ustedes el código QR y ¿qué consideran ustedes? ¿La paciente tiene o no tiene sarcopenia? Por favor, Ceci, confírmame si han podido escanear el código de esta segunda pregunta. Sí, estoy en eso. Ah, bueno, perfecto. Aquí entonces vamos. Sí, tiene Aquí sarcopenia. ya tenemos votaciones. Aquí esta pregunta, miren ustedes que está mucho más dividida y muy interesante ver esta información. Aquí estamos viendo 54% dicen que sí, miren, está subiendo más los que consideran que la paciente tiene sarcopenia. Ha empezado a disminuir el no, pero es importante que abramos esta discusión.
que entendamos qué es sarcopenia y que tengamos muy claro cómo podemos hacer una evaluación eficaz en nuestros pacientes. Aquí ya con un 53% de las personas que han participado, pues ya vemos cómo se está alejando el no y ha ganado. En este caso tenemos un 70% de las personas consideran que la paciente tiene sarcopenia. Es muy importante identificar, creo que en este momento conocer cómo está el estado del músculo del paciente nos va a dar información valiosa y especialmente en el paciente quirúrgico, pacientes sarcopénicos están asociados a mayores complicaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer si un paciente tiene sarcopenia? Les voy a mostrar, esta es la tomografía de la paciente. Sabemos que no todos los pacientes les hacen una tomografía abdominal, pero miren, es el gold estándar que tenemos para hacer diagnóstico de sarcopenia. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, aquí estamos viendo, este es un corte axial y lo que podemos nosotros determinar es mediante, ya creo que todos los tomógrafos pueden, anteriormente nos tocaba acceder a un programa para hacer la medición, en este momento ya lo podemos hacer más fácilmente con la ayuda de sus radiólogos, es tomar esta densidad del psoas que estamos viendo aquí y determinar. Ya por varios estudios se ha demostrado que los pacientes que tienen una densidad menor a 40 unidades Hounsfield van a ser pacientes con confirmación de sarcopenia. Les muestro en este caso porque aquí aprovechamos que la paciente tenía una tomografía, pero ustedes se preguntarán qué hacemos con un paciente que no tenemos o que no podemos acceder a esta tecnología, porque aquí nosotros en Colombia no podemos pedir una tomografía para saber si el paciente tiene sarcopenia. Entonces, ¿qué otros aspectos o qué otros puntos claves ustedes tienen que evaluar? Antes de eso, quiero mostrarles, esta es información muy actualizada de la doctora Carla Prado, 2023. Realmente se está insistiendo mucho en hacer una evaluación nutricional completa. Y para lo que nos atañe en el día de hoy, miren el paciente quirúrgico, como un paciente quirúrgico que llega con una masa muscular baja, va a ser un paciente que en el momento que se opera y en el posoperatorio va a ser un paciente que va a tener una pérdida crítica de la masa muscular. ¿Y esto a qué se asocia? Mayor morbimortalidad, dependencia, desacondicionamiento. Un paciente que tiene una masa muscular normal ante una cirugía, ante un insulto, como es el caso de la cirugía, pues puede llegar a tener una pérdida leve a moderada del tejido muscular. Entonces, la técnica y el gol estándar que actualmente tenemos para evaluar la sarcopenia es la tomografía. Primera invitación, si ustedes tienen disponible y en los pacientes que tengan tomografía, evalúen la densidad del psoas. Sería una forma de poder confirmar más objetivamente si el paciente tiene sarcopenia. Ahora, no tenemos. ¿Qué hacemos? ¿A qué recurrimos? A hacer una adecuada valoración nutricional. Primer punto, el IMC no constituye un diagnóstico nutricional. El IMC simplemente me da una clasificación y miren ustedes que es un abordaje que me dice a mí cuánto está un peso para una talla, pero no sé cuánto es de músculo, de agua, de grasa. Entonces es importante hacer una valoración nutricional completa. Aquí les muestro lo que nosotros hacemos en cuanto a valoración nutricional completa, pues está el examen físico. Recuerden que el examen físico se hace de manera cefalocaudal. ¿Qué significa esto? Vamos pasando por cada una de las partes del cuerpo buscando esos signos que nos estén hablando, ya sea de pérdida de masa muscular o masa grasa, o de deficiencia de nutrientes específicos. Recuerden que la desnutrición crónica nosotros la diagnosticamos viendo al paciente. Normalmente son pacientes que tienen carencia tanto del componente graso como del componente magro, pero también nosotros podemos ver deficiencias específicas de vitaminas, de minerales,
Y en el caso de esta paciente, no estamos viendo, si ustedes ven los puntos anatómicos, no tiene depresión temporofrontal, los hombros son redondos, tenemos unas conjuntivas que son normocrómicas, la cavidad oral, por favor evalúen si el paciente tiene dientes, si el paciente tiene caja, si puede masticar, no tiene clavícula prominente, el abdomen no estaba distendido. Lo que vimos fue, como lo decía el examen físico del cirujano, que las heridas están cubiertas con apósito, no hay edema. Y si lo que estamos viendo es un paciente que sí tiende a tener exceso un poco de tejido graso. Antropometría. La antropometría debe ser completa. ¿Por qué? Porque estos parámetros nos permiten identificar cuáles son esos factores de riesgo que el paciente tiene. Si ustedes recuerdan, en la historia clínica habíamos encontrado un peso de 60 kilos, inclusive la paciente nos decía que hace 3 meses pesaba 66 kilos. Al momento de la valoración, la paciente está pesando 64.8 y volvimos a pesar a la paciente y estaba pesando 56.5 kilos, que realmente en el momento en el que hicimos la primera valoración no había una pérdida de peso importante, pero pasan los días y el paciente es donde empieza esas pérdidas de peso que realmente nos preocupan. Ojo, hicimos antropometría de brazo. ¿Por qué hicimos antropometría de brazo? Cuando nosotros no contamos con tomografía o con una impedanciometría que me permita conocer cuál es la masa muscular apendicular, tenemos la antropometría de brazo en el adulto joven o la antropometría de pantorrilla, la circunferencia de pantorrilla en el adulto mayor, para determinar si el paciente tiene riesgo o no. Y miren ustedes acá, la paciente tenía un percentil 10 a 25 de la circunferencia muscular del brazo, lo cual nos está hablando de deficiencia leve de tejido muscular. Hicimos dinamometría y la dinamometría nos está mostrando disminución de la fuerza prensil y ya vamos a hablar eso a qué corresponde. Entonces, si vemos el IMC, la paciente tiene un sobrepeso, como les decía, ojo, estamos hablando de un sobrepeso clínico, ya les voy a explicar un poquito qué significa esto. Hay una depresión leve de las reservas y hablamos de sarcopenia. Claro, teníamos una tomografía, pero tenemos dinamometría y tenemos circunferencia muscular del brazo. Historia nutricional, realmente no habían aspectos en cuanto a sintomatología gastrointestinal. La paciente ya estaba reportando bajo peso y realmente lo que tiene son malos hábitos. No realiza una cena formal, no desayuna. Creo que esto nos pasa a muchos de nosotros, pero en cuanto a aspectos específicos, no tiene nada más. Cuando hicimos un análisis de cómo es el consumo y el patrón de alimentación de la paciente, lo que vemos es que sí consume de todos los grupos de alimentos, consume tanto macro, micro, es equilibrada, pero en este momento los aportes calóricos y proteicos de la paciente no son adecuados de acuerdo a la patología que presenta. La paciente se está consumiendo 19.5 kilocalorías por kilo por día y de proteína solo consume 0.9 gramos. Así es que su consumo no es el ideal y esto no es ni siquiera porque la paciente quiera perder peso, es no intencional. Teniendo esto claro, ya vimos que hay que hacer riesgo nutricional, ya tenemos claro que tenemos que hacer diagnóstico de sarcopenia. Recuerden los criterios GLIM. Recuerden que en este momento se está trabajando, es una iniciativa global para que todos hablemos el mismo idioma. Recuerden que hacemos diagnóstico nutricional con base a unos criterios fenotípicos que son pérdida de peso, IMC bajo o reducción de la masa muscular, y unos criterios etiológicos que son reducción de la ingesta o de la asimilación y la inflamación y la carga de la enfermedad. Claramente esta paciente tiene una pérdida de peso que es no significativa, no tiene un IMC alterado, no es bajo, pero sí tiene una reducción de la masa muscular. Y esta señora está inflamada
y tiene alteración en el consumo de los alimentos. Entonces, podríamos hacer diagnósticos nutricionales fáciles. Con respecto a la sarcopenia, ¿tenemos nueva información? Sí. En el 2024, el grupo GLIS, que es la iniciativa global sobre cómo también podemos todos hablar de la misma manera o hacer un diagnóstico adecuado de sarcopenia, hacen una mención muy importante. ¿Cuál es? Que la definición de sarcopenia cambió. Para hablar de sarcopenia, nosotros no solamente hablamos de pérdida de masa muscular. La gran mayoría de gente cree que con solo perder masa muscular hablamos de sarcopenia. Aquí estaríamos hablando de presarcopenia. Pero para hacer el diagnóstico también necesitamos evaluar la fuerza. Entonces, la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular y de la fuerza y que tiene como consecuencia alteración del rendimiento. Y esto está asociado a fragilidad, está asociado a síndromes de desgaste muy comunes en el paciente quirúrgico y muchas veces porque nosotros no intervenimos oportunamente a la paciente. ¿Qué pueden hacer para evaluar fuerza? Recuerden que tenemos dinamometría. Aquí les puse como la gama plus, la alta, los mejores, los que pueden costar más o los dinamómetros más sencillos que tenemos, pero se ha constituido una herramienta fundamental en la valoración del estado nutricional. Por favor, diagnostiquemos sarcopenia. Desde el 2016 está como código Sí, de entiendo sus fiestas enfermedades. semáforo. ¿Me están escuchando bien? Sí, todo bien, licenciada. Ah, bueno, perfecto. Se le escucha. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer diagnóstico de esa sarcopenia. No olviden que hay puntos de corte. Esto por los diferentes consensos que tenemos, sabemos que un hombre que tiene menos de 27 kilos de fuerza en su mano dominante o en las mujeres menor de 16 kilos, estamos hablando de una alteración de la fuerza. Vamos a pasar a la tercera pregunta y creo que aquí yo ya les he ayudado bastante. Por favor, escaneen el código y contesten ustedes de acuerdo a esta información que acabamos de ver, cuál sería el diagnóstico nutricional de la paciente. Por aquí ya han empezado a votar. Muy bien. Muy bien, aquí ya empiezan a decirnos que la paciente Muy tiene bien. desnutrición. Por acá nos habla también o está apareciendo el riesgo nutricional. Hay personas que consideran que la paciente tiene sobrepeso. Entonces, la gran mayoría de personas, aquí lo que estamos viendo es que la gran mayoría de personas consideran que la paciente tiene un diagnóstico nutricional de desnutrición. Miren cómo una herramienta tan sencilla como el GLIM nos puede ayudar a hacer un diagnóstico rápido de cuál es la condición clínica del paciente. Entonces, aquí la gran mayoría ha votado por desnutrición. Creo que esto es algo muy importante. Como les decía, ojo con el sobrepeso. Desnutrición. Y el sobrepeso, ojo, es una clasificación y esta clasificación ha cambiado. Actualmente ya nos toca decir si el sobrepeso es Desnutrición. clínico o no clínico. Esta paciente claramente puede tener un exceso de grasa, pero lo que estábamos viendo es que tiene pérdida de su tejido muscular. Así es que este sobrepeso en ella es clínico y claramente va a tener alteraciones que afectan su estado nutricional. Pero si nos vamos por los criterios GLIM, esta paciente definitivamente tiene un criterio fenotípico, que es la pérdida de masa muscular, tiene dos criterios etiológicos, así es que tiene una desnutrición proteico-calórica y con toda certeza también podemos decir que tiene sarcopenia, tiene pérdida de masa muscular y pérdida de la fuerza. Ayúdenme, por favor, con la pregunta número 4. Entonces, aquí ya empezamos a entrar, ya tenemos claro el estado nutricional, pero ustedes saben que es importante evaluar el estado nutricional, pero también el momento metabólico del paciente. Entonces, con respecto al momento metabólico del paciente, ¿cómo creen que se encuentra? Aquí ya nos están hablando de hipermetabolismo, ya han empezado a votar. Por acá alguien también considera que el paciente está hipometabólico. Ujú. Muy bien.
¿Qué hace referencia a esto? Recuerden que el paciente está sujeto a una enfermedad aguda, que es la obstrucción, y se le sumó una intervención quirúrgica que terminó siendo una laparotomía abierta, que tiene otro componente inflamatorio. Por lo tanto, como aquí lo está pensando el 87% de los asistentes, es una paciente que está hipermetabólica, está catabólica, y este catabolismo está dado en la necesidad de satisfacer sus demandas energéticas que están aumentadas por la cirugía como tal. ¿Qué significa esto? Y esta gráfica que les muestro acá es de sepsis, pero finalmente aplica muy bien para el estrés quirúrgico. Miren cómo en la medida que yo me enfrento a una etapa temprana de inflamación, como en este caso, yo tengo un aumento de las hormonas que generan estrés, especialmente cortisol, adrenalina, y las hormonas anabólicas se caen muchísimo. ¿Esto para qué? Para aumentar la capacidad de energía, que es el de ATP, y obviamente para aumentar la capacidad de termogénesis, y todo esto me lleva a una condición hipermetabólica. El paciente hipermetabólico entonces aumenta la activación de células inmunes, aumenta la actividad excretora, aumenta la producción de proteínas de fase aguda, que lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero por otro lado, también disminuyen las adipoquinas, disminuyen las hormonas gastrointestinales, el paciente pierde apetito y pierde actividad digestiva, un componente importante para el ilio, pero cuando ya se establece la condición inflamatoria, realmente se baja un poco el metabolismo y es cuando usted tiene que empezar a ayudarlo con calorías al paciente para que lo dé. Miren aquí a la derecha como cuando hay un trauma quirúrgico, el principal donante de energía es el músculo esquelético, y a partir del rompimiento de sus proteínas se aportan aminoácidos al hígado especialmente, y al riñón, como la alanina, como la glutamina, para generar gluconeogénesis, y esto está destinado a dar glucosa para que yo pueda tener el tejido lesionado cicatrice, para que las células, los glóbulos rojos, para que el riñón, para que el músculo tenga una buena capacidad de defensa, y como consecuencia aumento la producción de ácido láctico. Esta paciente tenía un lactato en 4, o sea que tenemos un componente metabólico bien llamativo en ella, y los que contestaron hipermetabolismo realmente están en lo correcto. Ahora, este paciente está con inflamación. Si la tiene, ustedes deben contestar si es moderado, si es severo o si es leve el grado inflamatorio. Perfecto. Entonces empezamos a contestar todos. Recuerden que hemos venido hablando muy bien, moderado también lo hablan las personas, eso está muy bien, pero creo que ninguno está contestando que la inflamación es leve. Y recuerden que el paciente inflamado necesita calorías. Y como les mostré en la gráfica anterior, en la etapa temprana son pocas calorías, pero en la etapa ya establecida de inflamación va a necesitar muchas más calorías. 52% dice moderado y 48% dice severo. Y lo que sí podemos decir es que el 100% considera que el paciente tiene algún grado de inflamación, y eso es lo que queremos resaltar. ¿Cómo estamos haciendo ahorita en la clínica todos los días? Lo que estamos haciendo es que ustedes utilicen los criterios de respuesta inflamatoria sistémica en la campaña sobreviviendo la sepsis, etcétera, pero todo paciente hospitalizado se le puede tomar temperatura, se le hace el signos vitales y se le hace un cuadro hemático. Si el paciente tiene dos de estos criterios aumentados, está en respuesta inflamatoria. Me explico. Si tengo temperatura por debajo de 36 o por encima de 38, y o tengo frecuencia cardíaca por encima de 90, y o temperatura por encima, frecuencia respiratoria por encima de 20, o leucocitos por encima de 12.000, es un paciente que tiene respuesta inflamatoria. Esta paciente tenía temperatura normal, pero cuando la valoramos tenía 110 latidos por minuto, tenía 20 respiraciones y un cuadro hemático con 11.200, o sea que por criterios de frecuencia cardíaca y taquipnea tenía una respuesta inflamatoria. Y por otro lado, les mostré que tenía una PCR 900. Les acabo de mostrar en la gráfica que en este momento la inflamación se traduce clínicamente en aumento de producción de proteínas de fase aguda. O sea que en la medida que tengamos PCR elevada y tengamos respuesta inflamatoria sistémica, el paciente está inflamado. Severo o leve, leve no es, severo no está porque no tiene todos los criterios. Este paciente se encajaría en una inflamación moderada, por lo tanto está con malnutrición, con desnutrición proteico-calórica, está sarcopénica, perdón, y tiene inflamación moderada. Todos estos tres aspectos juntos nos obligan a pensar que el paciente tiene que llevarse a una terapia nutricional. Pero cuando hablamos de terapia nutricional, y quiero que por favor
escaneen este código QR nuevamente, me digan cómo empieza uno con la terapia nutricional. La terapia nutricional empieza con el aporte de agua en estos pacientes. Ese aporte de agua tienen ustedes que calcularlo. La primera opción es si le van a dar 12 cc por kilo por hora. La segunda opción es darle de 0,8 a 1 cc, o la tercera opción es darle 0,8 a 1 cc y adicionalmente pérdidas patológicas. Recuerden que esta señora sí tiene pérdidas patológicas porque tiene una sonda nasogástrica, y cuando el paciente en nuestro medio lo manejamos por el grupo de soporte, le vamos a dar todo el aporte hídrico, el grupo de soporte, y nosotros utilizamos entonces eso. Aquí muy bien, el 86% de los asistentes están considerando dar 0,8 a 1 cc por kilo por hora más reposición de las pérdidas patológicas. Esta es la respuesta correcta. Muy bien, y felicitaciones a todos. En este momento hay muchas estrategias. Si ustedes hablan con neonatólogos, con pediatras, hay muchos esquemas de aplicación o de restitución de agua, pero la terapia infusión endovenosa en adultos, según las últimas guías, debe ser un aporte basal que se recomienda entre 0,8 a 1 cc por kilo hora. Se le debe reponer insensibles a razón de 3 a 5 cc kilo día. Ahí debatible porque no es muy objetivo, pero lo que sí es cierto, como lo contestaron, es paciente con pérdidas patológicas, su reposición debe ser 1 a 1. Me explico. Por un lado, doy lo basal, y si el paciente pierde cada 6 horas, enfermería le mide las pérdidas, en este caso por sonda nasogástrica. Si perdió 600, se le reponen 600. Si perdió 200, se le reponen 200. Y esa es la forma actualmente en donde se le está haciendo la reposición como tal. Ahora, por favor, escaneen y vamos a hablar. Recuerden que la implementación de la terapia nutricional, nosotros muchas veces saltamos a poner o a pensar en la terapia sin antes tener claro cuáles serían los requerimientos del paciente. Entonces, hoy la invitación es que vamos a hacer la implementación de la forma adecuada. Recuerden que nosotros no debemos acoplar al paciente a una terapia, sino determinar sus necesidades y con base a esas necesidades, buscar la terapia que mejor se acomode a lo que necesita el paciente. La gran mayoría considera que entre unas 25 a 30 kilocalorías sería un requerimiento energético adecuado para esta paciente. Ya vamos a ver las diferentes guías que nos recomiendan. Por acá también hay unas personas que consideran que entre 30 a 35 y un porcentaje menor de 15 a 20 kilocalorías. Ahora, por favor, ayúdenme a escanear este código y vamos a ver cuál sería el requerimiento proteico que ustedes consideran deberíamos darle a esta paciente. Bien. Por aquí nos hablan de 1,5 a 2 gramos por kilo por día. La gran mayoría de participantes consideran que la paciente se puede beneficiar con un aporte que va entre 1 a 1,5 gramos por kilo por día. Creo que es muy importante tener claro cuál sería ese requerimiento. Piensen en la condición clínica de la paciente, en la necesidad de nutrientes, y miren que realmente la gran mayoría del auditorio considera el aporte de proteína como un factor fundamental para hacer la intervención en este paciente. ¿Qué hay de información? ¿Qué hay de evidencia? ¿Qué hay de guías? Volvemos a las guías del 2018. Estas son las de la Sociedad de ERAS, en donde nos dicen, miren, ¿qué tienen que tener en cuenta con los pacientes quirúrgicos? Acá nos recomiendan el PONS. Recuerden que lo vimos hace un momento, es la herramienta ideal para evaluar riesgo nutricional en el paciente. Nos hablan de aportes de proteínas. En el periodo, por ejemplo, preoperatorio, nos recomiendan unos objetivos proteicos que fueran ojalá mayores a 1,2 gramos por kilo por día. ¿Qué otro punto nos hablan? Que hay que escalonar la terapia. Si yo no puedo por suplementación por vía oral, tengo la vía enteral, pero si no es posible la vía enteral, tengo la vía parenteral para poder alimentar al paciente. Si vemos otras recomendaciones, esta es una publicación reciente de la doctora DeWay en la revista de Clinical Nutrition, en donde juntan o hacen una mirada de cómo están las recomendaciones para grupos de pacientes que son realmente complejos y que nosotros obviamente estamos muy pendientes de los aportes. Hoy nos vamos a centrar
específicamente en el paciente quirúrgico. ¿Qué nos hablan de requerimientos energéticos? Nos hablan de un objetivo calórico que está entre 25 a 30 kilocalorías. Nos dan ese margen porque realmente dependiendo al estado nutricional y a la condición metabólica del paciente vamos a elegir cuál es la opción adecuada y nos hablan de objetivos proteicos que están entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo por día. Así es que miren ustedes que realmente estamos dentro de las recomendaciones actuales. Aparte de eso, nos hablan de cuál sería la cantidad de lípidos que deberíamos estar aportando a los pacientes, por ejemplo, quirúrgicos que necesiten nutrición parenteral. Y acá, por ejemplo, nos hablan las últimas recomendaciones, que este es un consenso 2020 de no exceder más de 1,5 gramos por kilo por día de una emulsión de lípidos en el paciente quirúrgico. Entonces, tenemos información importante, por lo menos conocemos cuáles son esos requerimientos de los principales macronutrientes, pero aquí les hago otra pregunta. Aparte de la proteína y de las calorías, que normalmente nosotros somos muy juiciosos en calcular, ¿qué otros nutrientes ustedes consideran que son importantes? A veces nos olvidamos de nutrientes específicos que en este momento contamos con una muy fuerte evidencia del papel que tienen en contribuir a mejorar ese estado nutricional del paciente y a mejorar cicatrización, a buscar resultados positivos, que siempre lo hacemos de la mano con cirugía. Acá estamos viendo la gran mayoría de los participantes consideran que es importante los carbohidratos. Claro que sí. Recuerden que desde la terapia nutricional nosotros tenemos que contribuir a hacer control glucémico, no pensando en que el paciente nos toca ser estrictos o quitar las terapias nutricionales porque el paciente tenga hiperglicemia, pero sí tenemos que considerar no solo la cantidad, sino el tipo de carbohidrato que le estamos dando al paciente y cómo ese carbohidrato se va a metabolizar. Por aquí piensan que la taurina es importante. Sí, la taurina, y cada vez más la terapia nutricional se ha vuelto muy específica y estamos incursionando en buscar esos nutrientes que tienen otras capacidades, que no solamente buscan aportar energía, proteínas, sino tienen otros efectos. En el caso de la taurina es un aminoácido condicionalmente esencial, se comporta como neurotransmisor, se comporta como antioxidante fundamental. Y ni qué hablar del omega 3. El omega 3 se ha convertido en este momento en uno de los nutrientes claves a aportar, y ya les voy a mostrar información actualizada de lo que tenemos actualmente en cuanto a papel del omega 3. Esta es la publicación más reciente que tenemos. Es el Consenso de Expertos 2025, publicado en la revista de la Sociedad Europea de Clinical Nutrition, en donde el año pasado se hizo un meeting de expertos para hablar sobre lípidos y el papel de estos lípidos en la nutrición parenteral. Y cuando nos vamos aquí a los aspectos biológicos y cómo realmente es importante dar omega 3, entonces nos resaltan esta parte que quiero mostrarles. Hay que dar omega 3. Y hay que dar omega 3 porque necesito estos dos ácidos grasos. ¿Cuáles son? EPA y DHA. ¿Y para qué yo quiero EPA y DHA? Porque a partir de estos dos ácidos grasos, que son los precursores, yo voy a obtener esta sustancia que estamos viendo acá por sus siglas en inglés, que se consideran o son nombrados los mediadores pro resolución especializados. ¿Cuáles son esos mediadores? Resolvinas, protectinas y marecinas. Y lo que se ha encontrado con un altísimo grado de evidencia es que estos mediadores tienen la capacidad de promover o de llevar al paciente a una resolución de su respuesta inflamatoria. Inclusive aquí lo han comparado con los efectos que pueden tener los corticosteroides sin tener efectos secundarios. Entonces, cada vez se insiste, desde la terapia nutricional, nosotros podemos contribuir a modular esa respuesta inflamatoria en el paciente. Como les decía,
hay que evaluar la calidad de la proteína. Y nosotros tenemos que tener claro qué estamos dándole de aminoácidos al paciente. Sabemos que en los pacientes adultos nosotros damos es una proporción mayor de aminoácidos no esenciales, pero que hay ciertos aminoácidos que tienen o que se comportan como condicionalmente esenciales, que en el caso, por ejemplo, de un paciente con nutrición parenteral, una de las complicaciones que más nos preocupan son la colestasis y cómo, por ejemplo, la taurina tiene un efecto positivo en evitar esta complicación en los pacientes que tienen, por ejemplo, nutrición a largo plazo. Y luego hemos vuelto a la bioquímica nutricional. Recuerden que en nutrición nosotros hemos pasado por muchas modas. Hemos pasado de hiperalimentación, luego pasamos al hiperproteico hipocalórico y luego hemos entendido que quizás la proteína no es tan libre y tenemos que ser muy conscientes de la cantidad de proteína y también la cantidad de proteína de acuerdo a la función renal. Y hemos vuelto a entender cómo es importante dar los nutrientes en una adecuada relación. La proteína debe darse para generar ya sea proteína de fase aguda, tejido, cicatrización, y las calorías de origen no proteico pues son fundamentales para el aporte de energía. ¿Qué pasaba anteriormente con la nutrición parenteral? Dábamos muchos carbohidratos. Estos carbohidratos tienen consecuencias cuando doy exceso, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hipercapnia, pero éramos muy restringidos en los lípidos porque también nos generaban complicaciones y esto era más relacionado al tipo de emulsión que teníamos disponible. Hemos vuelto a mirar la relación porque cada vez más tenemos mejores lípidos para mejorar este aporte de lípidos y carbohidratos, o sea, de calorías de origen no proteico, y estamos garantizando la proteína para que realmente se utilice. Recuerden que cuando dábamos mucha proteína y no dábamos suficiente energía, lamentablemente esta proteína se tenía que volver energía. Y esta proteína se volvía energía con un precio grave. ¿Y cuál es? Que para volverse energía, gasta energía. Entonces hemos vuelto a ver cómo es importante verificar esa relación, cómo dependiendo al estrés del paciente ustedes deben estar buscando dar un mejor aporte proteico, pero que también las calorías de origen no proteico se garanticen para que realmente se puedan utilizar. Vamos a pasar a la pregunta número 10. Esta pregunta hace referencia a cómo, perdónenme aquí que no está cargando la pregunta, regálenme aquí un segundito, si no la vamos a poner aquí rápidamente para que ustedes la puedan escanear. Aquí estamos viendo el código. Por favor, si me ayudan a escanear el código de la pregunta número 10. Y vamos a hablar, ¿cuál será la mejor fuente de omega 3? ¿Será el aceite de pescado? ¿Serán los peces o serán las semillas? ¿Qué consideran ustedes que es la fuente ideal de aceite de pescado en los pacientes? Aquí yo me voy a salir un momentico, me voy a devolver si ya la pregunta ha cargado, que a veces por el internet no carga. Pero ahorita nos devolvemos a ver los resultados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el aceite de pescado? ¿Son los peces o son las semillas los que van a ser la fuente ideal de aceite de pescado? Entonces, para contestar esa pregunta, me voy a devolver aquí un momento y les voy a mostrar cómo en los pacientes que tienen o que necesitan nutrición parenteral, ¿cómo sería el aporte adecuado? ¿Cuál sería esa fuente? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos buscar en el paciente? Y miren ustedes cómo es importante entender lo que estamos dando con nutrición parenteral. La respuesta correcta es aceite de pescado. ¿Y por qué es aceite de pescado? Porque tenemos la mayor concentración de omega 3, pero no solamente es cantidad de omega 3. Recuerden que yo estoy dando estos dos precursores que son ácidos grasos esenciales
omega 6 y omega 3, que el omega 6 se puede elongar y formar el araquidónico, que es precursor de las citoquinas, leucotrienos de la serie proinflamatoria, y que el omega 3 también se elonga, forma el EPA, que el EPA es el precursor de las citoquinas, leucotrienos de la serie antiinflamatoria y de la resolvina C, y que se tiene que elongar mucho más para formar DHA. Y el DHA también es precursor de resolvinas, protectinas y maresinas. Entonces, el cuerpo solo tiene la capacidad de elongar un 25% del omega 3 que nosotros consumamos. Entonces, es por eso que en este momento necesito ya tenerlo listo. ¿Y quién me lo da listo? El aceite de pescado. O sea, los peces de aguas profundas son fuentes ricas de EPA y DHA, que es finalmente lo que yo quiero buscar, que es realmente el que me va a generar estas mediadores pro resolución especializados en el paciente. Ahora, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que es la dosis de aceite de pescado recomendada para el paciente quirúrgico, que hoy es el paciente que estamos viendo? Por favor, ayúdenme a votar y vemos cuál sería esa dosis. 0.5 gramos por kilo por día, 2 a 3 gramos por kilo por día o 0,1 a 0,2 gramos por kilo por día. Aquí ya estamos viendo, hay la gran mayoría en este momento del auditorio considera que con 0,5 gramos por kilo por día de aceite de pescado sería una dosis. Esto es muy importante porque cuando estamos haciendo terapia nutricional es importante dar el nutriente, pero también es importante alcanzar las dosis adecuadas. La gran mayoría del auditorio considera que la dosis es 0,5 gramos por kilo por día. Hay que tener aquí una precisión muy importante. Les voy a mostrar, esta también es información 2024. Se está insistiendo mucho del rol que tiene el omega 3 en conjunto con la proteína. Y específicamente para el paciente quirúrgico, ¿qué nos hablan? Nosotros debemos asegurar dosis de aceite de pescado para el paciente quirúrgico entre 0,1 a 0,2 gramos por kilo por día. No está mal lo que ustedes pensaron. La dosis de 0,5 gramos por kilo por día la utilizamos cuando el paciente tiene complicaciones, como es el caso de colestasis. Pero para el aporte basal, para asegurar ese aporte de omega 3 y especialmente de esos mediadores, con 0,1 a 0,2 gramos por kilo por día, alcanzamos esa dosis. Vamos a la pregunta número 12, ya casi estamos llegando, nada que hemos terminado de hacer la prescripción de nuestro paciente, pero con todos los requerimientos que tenemos en mente, ¿qué terapia ustedes consideran que deberíamos hacer con este paciente? Acá les ponemos algunas Bien. opciones: parenteral total, le ponemos una periférica, le ponemos entonces una sonda por la otra fosa, como a veces pasa que vemos un paciente con una sonda de drenaje, pero también tiene una sonda para alimentación. Y aquí vamos a entrar a la discusión, ¿qué sería ideal? Entonces, la gran mayoría del auditorio considera que el paciente necesita una nutrición parenteral total. Hay un porcentaje, aquí se está debatiendo entre nutrición parenteral periférica y sonda nasogástrica, pero lo que me parece muy importante es que todos consideran que hay que hacer una intervención, y eso ya es importante. Esa es la mentalidad que nosotros deberíamos tener en cuenta con nuestros pacientes. La gran mayoría de personas consideran que la Parenteral nutrición total. total debería ser la intervención. Como les dijo Juan Carlos hace un momento, recuerden que nosotros tenemos que evaluar cuáles son esos factores que tiene el paciente para determinar la terapia nutricional. Uno muy importante es el estado nutricional, pero no es el único, porque a veces nosotros tendemos a que si el paciente no está desnutrido, no iniciamos terapia nutricional.
Otro muy importante es el estado inflamatorio. Claro que sí, con este paciente tenemos claro que tiene alterado el estado nutricional, está con un proceso inflamatorio importante y esto lo que nos va a pedir, lo que nos puede permitir es determinar el ayuno permitido del paciente. Y esto inclusive ya ha sido como casi estratificado y cuando nosotros podríamos hablar si el paciente podemos seguir esperando. Y miren ustedes que con esa inflamación moderada, con ese estado nutricional del paciente, no tiene ayuno permitido y deberíamos rápidamente hacer una intervención en el paciente. Entonces, ustedes siempre se preguntan cuál sería la opción que tenemos con esta paciente. La primera, espero que no les pase tanto en Perú como pasa en Colombia. Muchos de estos pacientes, uno cree que con una simple dextrosa al 5 o al 10%, normalmente lo que nosotros vemos prescritos en pacientes con íleo es que inician dextrosas al 10% a 30 cc hora. Pero cuando usted le está dando dextrosa al 10%, en el caso de esta paciente, solo tiene 0,9 miligramos kilo minuto de flujo metabólico. Eso no va a quitar el riesgo de la paciente de hipoglicemia, por el contrario, muchas veces genera variabilidad glucémica y fomenta el catabolismo en el paciente. A veces vemos esto, entonces, sí, el paciente hay que darle son líquidos o le dejamos una semana con dieta líquida, pero como nos lo dijo el médico, el paciente tiene hilio y no se le va a iniciar vía oral, así es que no es una opción en este momento la vía oral o la vía enteral. Claro, trabajamos para poder darle vía enteral, pero en este momento no es la opción con el paciente. Entonces tenemos estos dos escenarios. Tenemos una nutrición parenteral periférica muy olvidada, a veces subvalorada, porque tenemos un mito en cuanto a líquidos y osmolaridad y realmente eso es pura agua y no le está aportando nutrientes. Y tenemos la nutrición parenteral total, claro, que me permite alcanzar los aportes, pero que necesita unos requisitos mínimos. Y una de las barreras que muchas veces vemos es poner el catéter, cuidar el catéter y evitar complicaciones de infecciones del tracto sanguíneo relacionadas con el catéter. Entonces, tienen que tener el panorama. En este caso, aquí queremos mostrarles cómo una muy buena herramienta puede ser la nutrición parenteral periférica en el caso de la falla intestinal tipo 1. Porque en el caso, aquí esta es una revisión reciente del 2020 en donde nos dicen, mire, hay escenarios en donde la nutrición parenteral periférica puede ser importante y dentro de dentro de ese grupo de pacientes aquí estamos viendo pacientes con complicaciones posoperatorias y aquí estamos viendo cómo el hilio es una consideración para pensar en un paciente con nutrición parenteral periférica, porque uno esperaría que el paciente pueda comer rápidamente, pero no podemos darnos el lujo de dejar al paciente o con dextrosa o sin vía oral. Entonces, hay evidencia que aquí la podríamos utilizar. Esta publicación también nuevamente nos dice en qué escenarios, claro, si usted no tiene un catéter venoso central y si puede demorarse en ponerlo, es una opción para un inicio rápido de la terapia en pacientes que tengan otro tipo de complicaciones, pero nuevamente, pensando en esas complicaciones posoperatorias, como es el caso del hilio, en donde esperamos que el paciente puede comer, es una opción viable. Es una opción viable con nutriciones listas para usar que me permitan un rápido inicio de la terapia. ¿En dónde está el éxito? En escoger adecuadamente la nutrición para este paciente. Esta revisión, miren ustedes que hacen un llamado de atención tanto en el momento preoperatorio como en el momento posoperatorio, la necesidad de evaluar el riesgo, y acá nos dicen claramente, si su paciente tiene riesgo nutricional, si su paciente no va a poder recibir sus necesidades, usted tiene que evaluar si es la vía periférica o la vía central la ideal para alcanzar sus requerimientos. Y hay información, tenemos información 2024, una revisión austríaca
australiana, perdón, en donde encontraron que una de las indicaciones más frecuentes de uso de nutrición parenteral periférica son los pacientes con ILI. Y cómo es una práctica segura y que realmente nosotros en este momento podemos alcanzar requerimientos nutricionales importantes con una muy buena implementación de una nutrición parenteral periférica. Información más reciente, 2023, esta es una revisión sistemática en pacientes quirúrgicos que recibieron nutrición parenteral periférica y encontraron que el inicio de esta terapia versus dextrosa o versus dejar a los pacientes con líquidas claras van a favorecer que el paciente no tenga pérdida de peso, que es lo que estamos viendo en esta paciente. Entonces, sí tenemos un muy buen grado de evidencia y podría ser la nutrición parenteral periférica una excelente herramienta para iniciar con este paciente. Aquí viene el otro punto importante que ustedes deben tener en cuenta. Si van a hacer una nutrición parenteral periférica, hay que asegurar una adecuada implementación. Por eso, ayúdenos con esta pregunta para saber cuál Entonces, sería el exceso. aquí lo importante es que ustedes consideren terapias olvidadas que no teníamos siempre presente en el paciente quirúrgico. Yo no me puedo anticipar al tiempo de ayuno, pero es una paciente que está con desnutrición, que está inflamada y que tenemos una alternativa interesante en poderle dar un aporte calórico y proteico por vía periférica. Si estamos pensando en nutriciones parenterales periféricas, tienen que empezar a dejarse de olvidar muy bien de las personas que han contestado. 13% están mirando la cefálica y otro 4% la basílica, y esa es la respuesta correcta. No venas más distales, porque las venas más distales, su flujo sanguíneo no es lo óptimo y por lo tanto se aumentan las probabilidades de complicaciones. Ahora, vamos a mirar si con una periférica logramos darle los aportes que queremos, pero en general las personas que contestaron cefálica y basílica están en lo corriente. Yo escojo la vena según la terapia y según la característica de la mezcla. Recuerden que cada vez que un paciente es hospitalizado y tiene un líquido por vía endovenosa, está sujeto a una terapia de infusión endovenosa de líquidos. Esta terapia está destinada para hidratar los pacientes o reemplazar pérdidas hídricas. Está para tratar los trastornos hidroelectrolíticos, como en este caso tiene una hipocalemia de 3,2, en pacientes que tengan problemas sanguíneos en donde se requieran transfusiones para corregir síndromes anémicos o coagulopatías. Los pacientes con nutrición es importantísimo considerarlos dentro de este esquema de terapia de líquido endovenosos para los pacientes que necesitan medicamentos, quimioterapia, antibióticos, etcétera, o pacientes que están en estado de choque que necesitan ser reanimados. O sea que contemplen que la terapia de líquido endovenosos va por vena y yo puedo optar entonces por una nutrición parenteral periférica por una vena que sea periférica pero no tan distal. Si usted tiene venas periféricas con parenteral periférica en el dorso de la mano, es una terapia que no debe hacer. Yo debo optar por canalizar o la cefálica o la basílica que se cogen aquí en el antebrazo. En general, enfermería tiene la posibilidad por experiencia, pero ahora hay muchas empresas que están facilitando enfermería, ecógrafos portátiles que me permiten canalizar con mucha más exactitud ese tipo de venas y me ayudan entonces a hacer una buena terapia como tal. Entonces recuerden que lo vamos a hacer es por vía periférica y ahora lo que quiero que nos contesten es qué tipo de catéter ustedes escogerían para hacer esta nutrición parenteral periférica por basílica o por cefálica. Entonces contesten. ¿Qué van a contemplar ustedes? El calibre, el tamaño y el material. Perfecto. Entonces, tenemos la primera opción, es un catéter de tamaño 18, pequeño, de material polivinilo. La segunda opción es 22, mediano, de poliuretano. Y la última opción, que hasta ahora nadie la ha tomado, que es sin especificaciones. Miren cómo el 75% hasta el momento están pensando en un catéter pequeño, número 18, polivinilo, y solo un 29% está pensando en un 22, mediano, poliuretano. Tienen que mirar las guías de su hospital. Usualmente se rigen bajo las sociedades de enfermería y bajo, obviamente, escalas de calidad intrahospitalaria, pero en general lo que tenemos hoy día, y voy a pasar a esto, tenemos que mirar primero el material. El material más recomendado es poliuretano sobre la silicona y sobre polivinilo, porque el poliuretano lo que hace es que inflama menos la pared y disminuye de forma significativa el riesgo de flebitis. En cuanto al tamaño, las unidades internacionales son las gauge, que hace referencia a un tercio de milímetro,
y por eso tanto A como B me condicionan. ¿Qué se recomienda para parenterales periféricas? Un catéter de calibre 22 o 20 de material poliuretano. O sea que la respuesta que dieron el 79% era la que necesitamos tener con ustedes. Ahora, ¿cuál es la osmolaridad recomendada por vía periférica? Por favor, escaneen esto y nos lo contestan. Ay. No lo contestan para poder decir. Normalmente también pasa el mismo fenómeno. La mayoría de los hospitales se rigen bajo unas regulaciones que le permiten a uno decir cuánto sería el máximo de molaridad que se va por una vena periférica. Recuerden entonces, muchas veces aquí tienen la opción de 900 miliosmoles, 700 miliosmoles o menos, o más de 1000 miliosmoles. Entonces no salen las respuestas. Los resultados están ocultos. Hola, Hola. pero qué. Entonces estamos. Bueno, pero ya Bueno, importa. entonces, normalmente, como les digo, según las normas de enfermería, se dice que hasta 900 miliosmoles es lo que se puede permitir por vía periférica. Algunos centros pueden tener otro tipo de consideraciones, pero siempre que ustedes tengan terapias de nutrición parenteral periférica, vamos a tener un catéter mediano, número 22 gauge, de corte periférico, corto o periférico, que esté con poliuretano. La vena va a ser cefálica o basílica y recuerden las 4 Ds de la terapia endovenosa: dosis de agua y calorías, duración de la misma y desescalonamiento. Y la osmolaridad en general, en la mayoría de guías mundiales, hablan de 900 miliosmoles. Pero ahorita vamos a hablar de otro aspecto, algo más importante incluso, que sería la tasa osmótica como tal. Por eso entonces, la pregunta 16, ¿cuál sería la tasa osmótica? Si no saben, tranquilos, y si saben, entonces las opciones están entre 100 a 150 miliosmoles hora, entre 25 a 50 miliosmoles hora o entre 84 a 100 miliosmoles hora. Contesten. Muy bien, muy bien. Entonces, para ir introduciendo este tema, la tasa osmótica hace referencia al número de miliosmoles que usted está dando por esa vena a razón del goteo horario. Cuando yo tengo una solución de nutrición, en este caso periférica, pues yo lo que primero miro es cuántos miliosmoles tiene por litro. Ya les voy a hacer el ejercicio con el SMOF-Caviven, que es el que nosotros utilizamos como terapia nutricional periférica. Entonces, en este contexto, yo tengo claro que esto, la tasa osmótica, hace referencia a cuántos osmoles, miliosmoles se funden en una hora. El SMOF-Caviven periférico tiene 850 miliosmoles por litro. Eso significa que en un litro tiene 850 miliosmoles, en un mililitro tiene ¿cuántos miliosmoles? Significa que en cada mililitro tiene 0,85 miliosmoles. Cuando yo formulo un SMOF-Caviven de 1904 mililitros para 24 horas, yo dejo un goteo de 79,3, es decir, le estoy dando una tasa osmolar de 67. Pero si quiero darlo en un periodo más corto, 16 horas, observen cómo me queda un goteo de 119 y alcanza una tasa osmolar de 101. Ya no podría. La respuesta correcta es: lo máximo que yo puedo dar por una vena periférica, cefálica o basílica, es de 100 miliosmoles por hora. Si ustedes utilizan una vena más distal, probablemente ese valor ya tenga flebitis. Y aquí también les muestro cómo, si yo intento dejar una nutrición parenteral periférica de forma cíclica solo por 12 horas, el paciente está recibiendo una tasa osmolar muy alta, por lo tanto la probabilidad de flebitis se puede triplicar. ¿Qué voy a buscar yo? Mirar primero la molaridad de la fórmula, saber cuántos miliosmoles tiene por mililitro, y sobre el goteo que yo deje, entender que no debo sobrepasar un máximo de 100 miliosmoles por hora. Como este ejemplo es con SMOF-Caviven, pues lo van a tener un poco más claro para poderlo hacer. Entonces recuerden que la tasa osmótica segura siempre es menor a una osmolaridad de una tasa osmótica de 100 miliosmoles por hora,
con un flujo sanguíneo mínimo de 50 mililitros por minuto. Las venas radiales, cubitales y en dorso de mano en adultos, así sean obesos, grandes, o fuertes, no llegan a 30 o 40 mililitros por minuto. Cuando tengo una vena canalizada como cefálica o basílica, tengo al menos 50, un flujo de 50 mililitros por minuto. Entonces, teniendo estos aspectos claros, ya para terminar, cuando vayan a seleccionar la nutrición parenteral periférica, y en este caso un paciente se beneficia mucho de una nutrición lista para usar para poder acceder rápidamente a la nutrición, sí tienen que evaluar varios aspectos. Primero, el aporte de proteína. ¿Cómo está esa relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno? Ya vieron la importancia de la calidad de los lípidos y de alcanzar las dosis adecuadas y no olvidar el aporte hídrico, porque en la nutrición parenteral periférica sigue siendo uno de los temores más grandes para iniciar esta terapia. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Acá yo les quiero mostrar que lo que en la gran mayoría de hospitales ocurre es que buscan cuál es la que hay disponible y normalmente la bolsa que hay disponible es una bolsa pequeña de 1448. No sé si es que hay algo mágico, esta bolsa le sirve a todo el mundo, pero el problema que nosotros hacemos cuando hacemos terapia con nutriciones listas para usar es que no la calculamos. Estas nutriciones, por ejemplo, normalmente se pasan en 24 horas y cuando nosotros pasamos a revisar los requerimientos nutricionales, esta bolsa aporta 1000 calorías específicamente y en proteína nos aporta 46 gramos de proteína. La dejamos en 24 horas y lo que nosotros deberíamos entrar a verificar es con las metas que nos propusimos de 25 calorías por kilo por día y de al menos darle entre 1 a unos 5 gramos de proteína por kilo, ¿es la bolsa adecuada? Y ya aquí yo les estoy mostrando una de mis hojas. Yo utilizo hojas de cálculo, pero también lo podemos hacer manual. Pero para la paciente, en el caso cuando ya empezamos a trabajar, la que pesaba 56.5 kilos, con una bolsa de 1448 solo estamos alcanzando el 72% del requerimiento. Y cuando nos vamos a ver la parte de proteína, solo estaríamos dando 0,8 gramos por kilo por día de proteína. Así es que quizás esta no sería la bolsa. Cuando verificamos los líquidos, eh, tengan presente que el 100% no es agua, que de la nutrición parenteral realmente de agua para aporte hídrico debemos sacar el 20% que equivale a los solutos. Entonces, si yo a 1448 le saco el 80%, realmente de aporte hídrico le estaría dando 1158 mililitros día. Y que si lo divido por el peso de trabajo de mi paciente, yo con esta paciente le estaría dando es 0,8 gramos por mililitro por kilo hora de aporte hídrico. Así es que yo podría utilizar una mejor nutrición para alcanzar los requerimientos nutricionales. ¿Qué otra opción tengo? Aquí, por ejemplo, tengo una bolsa de 1904. Esa bolsa de 1904 ya me aporta 1300 calorías. Miren ustedes la relación de calorías no proteicas, gramo de nitrógeno que está para un estrés severo. Miren la relación glucosa-lípido que es 50-50, mejora el aporte de proteína con un 60%, mejora el aporte de carbohidratos, los lípidos tienen omega 3, me falta verificar si estoy alcanzando la dosis. Cuando yo paso a revisar con una bolsa de 1300, ya alcanzó de 1900, perdón, ya alcanzó el 94% del requerimiento. Ya estoy aportando 1,1 gramo por kilo por día. De proteína. Y si quisiera ver cómo quedaría el requerimiento hídrico, nuevamente saco de 1904 el 80%. Esto me da 1523 mililitros día. Y si lo divido entre el peso de trabajo de mi paciente, me da un aporte hídrico de 1,1 que estaría prácticamente dentro de ese aporte hídrico basal que habíamos calculado para el paciente. La invitación, ¿cuál es? Verifiquen los requerimientos.
Aquí con esta señora le estaríamos dando 60 gramos por kilo, sería 1.1 gramo por kilo por día de proteína. Muy bien, estaríamos dando un aporte adecuado para este momento. Dextrosa, estaríamos dando 135 gramos, diferente a lo que se le daba con una dextrosa solamente al 10%. Aquí estaríamos garantizando 1.7 miligramos kilo minuto, que no va a evitar esa cetosis en el paciente. Estaríamos dando 54 gramos de lípidos, que este aporte sería 1 gramo por kilo por día, que en el caso de esta paciente, recuerden la recomendación, no dar más de 1.5. Y como les decía, tienen que verificar el aporte de omega 3. No olviden que necesitan conocer qué cantidad de omega 3 tiene la fórmula que ustedes vayan a utilizar. Y en este caso sería en la emulsión que escogimos, que sería del 15%, esto nos daría un aporte de, le sacamos el 15% a los gramos totales de lípidos y esto nos da un aporte de 0.14 gramos por kilo por día, que sería ideal para el caso de esta paciente porque el requerimiento está entre 0.1 a 0.2 gramos. No olviden, las nutriciones listas para usar no tienen vitaminas y elementos traza, por eso es una terapia que es más corta. No olviden evaluar la necesidad de glutamina. Recuerden que los aminoácidos no contienen glutamina. Recuerden que los electrolitos son basales y que tienen una menor cantidad, así es que tocaría pensar si el paciente necesita reposición y cuánto tiempo voy a durar, porque si el paciente necesita mayor requerimiento, debo migrar a una nutrición parenteral total. Y para terminar, simplemente queremos saber ustedes cuál sería la complicación, cuáles serían esas complicaciones que les preocupan de esta terapia nutricional. Porque definitivamente lo que yo debo buscar es que se disminuyan al máximo esas potenciales complicaciones o por lo menos las más frecuentes. Aquí les mencionamos es de una nutrición parenteral periférica, flebitis, neumotórax o celulitis. ¿Cuál consideran ustedes que sería la complicación que puede ser más frecuente en las intervenciones nutricionales que se hacen con parenteral por vía periférica? Perfecto. Entonces empezamos a contestar y la gran mayoría son flebitis y celulitis dependiendo si no se utilizan bien los accesos periféricos. O sea, creo que lo tienen muy claro. La mayoría de personas no optan por neumotórax porque es prácticamente imposible hacer un neumotórax cuando uno accede por vía periférica. ¿Cuáles son los riesgos mecánicos? Como les decía, flebitis en su gran mayoría y se califica y se castiga muy duro en los servicios de hospitalización, pero en general lo que mencionamos es tener, piensen en el catéter, en el que sea de poliuretano, no de vinilo, en el paciente miren la edad, que siempre sean venas periféricas, basílica y cefálica. Ojo con los sistemas de administración y lo que hablamos de la osmolaridad, la tasa osmótica y el tiempo de infusión. Ojo, uno no va para entrarles en bolo, no las da por menos de 16 horas en general para evitar los riesgos. En este paciente es una mujer inflamada, desnutrida, que con una parenteral periférica por los siguientes 5 días nos fue muy bien. Al tercer día la paciente empezó a bajar los drenajes por sonda, le quitamos la sonda y esta paciente empezó con vía oral al quinto día posoperatorio, la liberación de adherencias, y le quitamos la nutrición parenteral cuando tenía una ingesta calórica por encima del 50% de las totales. Con esto damos por terminado, les agradecemos muchísimo y pues quedamos abiertos a las preguntas que puedan tener. Sí, muchísimas gracias, doctor Ayala, licenciada Carolina. Ha sido un caso bastante completo. Hemos visto desde la parte de la enfermedad en sí, y luego requerimiento por requerimiento, el diagnóstico nutricional, que es tan importante. Muchísimas gracias. No sé si Buenas. los especialistas Sí, tuvieran yo tengo alguna una pregunta. pregunta. No, de lo Sí, contrario, lo vamos a tengo, dejar escrito. tengo una pregunta. Soy Cecilia Alfaro de Perú. ¿Me Sí, escucha? dígame, licenciada. ¿Cómo está? Soy Cecilia Alfaro de Perú y yo quiero primero felicitar a los ponentes. Excelente presentación, doctor, y a la licenciada. Mi pregunta va referente al tema de la línea de laboratorio. Acá en Perú tenemos un problema con Medifarma, ¿ya? Y
según las noticias que se están manejando acá en Perú, Medifarma ha pasado a ser parte de quién les va a preparar a ustedes las parenterales. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Déjeme Sí. terminar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos garantiza a los hospitales y a Perú de que tus parenterales no caigan en lo mismo que el suero fisiológico? Esa es mi Licenciada, pregunta. responder, más que nada voy a conversar con usted. Lo importante son dos cosas distintas, ¿no? Medifarma es un laboratorio peruano, hace una toma de producción local. Los doctores de Colombia no están empapados con el tema. Ahora, nosotros somos un laboratorio alemán. Nuestros productos se desarrollan en Suecia. Y bueno, y nosotros tenemos diferentes controles de calidad, ¿no? Yo puedo facilitarles toda la información para poder aclarar alguna duda o inquietud. Ujú. Sí, porque No sé acá si hay alguna pregunta. Sí, disculpe. disculpen, ya para terminar, queremos estar informados los hospitales porque creo que es el derecho de todos los nutricionistas médicos que estamos dentro del área de soporte, qué productos, tu casa matriz sé que es como me lo mencionaste, pero ahora, ya su tema, ¿dónde se va a preparar? ¿Con quién se va a preparar? Queremos una respuesta. Al menos yo, como parte de la comisión de compra del hospital, que sean productos garantizados, que no vayan a causarle daño a mis pacientes. Nada más es eso. Muchas gracias. No hay problema, licenciada. Muchísimas gracias. Yo voy a estar contactándome con usted cualquier inquietud. Muchísimas gracias por su intervención. Más que nada, si tuvieran alguna pregunta en otro hospital, si gusta me lo pueden dejar por escrito en el chat o compartirlo con los especialistas. Yo les agradezco a todos que hayan podido permanecer, tanto a los que están en Zoom, a los que están en los hospitales. Espero que esto sea de gran utilidad para su práctica diaria y que ustedes confíen en el laboratorio Fresenius Kabi, no solo como un laboratorio que ofrece los mejores productos nutricionales, sino también que respaldamos la educación médica continua, ¿no? Y nada más dejarles como mensaje que ustedes en Smosca Viven tienen la elección correcta. Doctor Ayala y licenciada, muchísimas gracias No, por su pues apoyo. mira que aquí en Bogotá es lo mismo, las fórmulas listas para usar son un medicamento y como medicamento no caen dentro de un concepto de suero fisiológico, sino es una nutrición lista para usar que es un medicamento, pero nosotros tenemos a la mano en el hospital inmediatamente poderla formular para que el paciente tenga rápidamente la infusión de nutrición parenteral. Bueno, Sí, sí, y acá también le agradezco al doctor Caballero, que justamente también hizo la aclaración. Nosotros estamos trabajando con fórmulas estandarizadas, magistrales, no, sino las estandarizadas, que están listas para usar, así como en diferentes países en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Doctores, Ceci, muchas muchísimas gracias. gracias. Licenciada, doctora Ayala, gracias, Entonces nos vemos gracias en desde aquí. nuestro segundo taller, Muchas Dios gracias. mediante. Chao. Más de 200 cirujanos. Gracias, Chao. doctor. Gracias. Hasta luego.